Bien, vamos entonces a dar inicio a este nuevo tema denominado 2.3, patrones y ciclos vitales. Vamos a ver como subtema la reproducción sexual y asexual. En este primer tema, pues las características más generales. En el punto 2, las formas de reproducción asexual, tanto de plantas como animales. En la 3, formación de parejas, sobre todo en el proceso de reproducción sexual. ¿Qué significa la selección sexual? ¿En qué atributos se selecciona, sobre todo en las parejas, ¿no? Al macho. Selección basada en recursos también, el tiempo y energía que utilizan las especies para el proceso de reproducción. En el punto 7, diferencia del tiempo en la reproducción, es decir, aquí en cuanto a la edad de reproducción. Inversión parental, aquí cuánto invierten los progenitores en el cuidado de las crías, sobre todo en los animales. Fecundidad, edad y tamaño del individuo tiene que ver para el proceso y el número de proceso de reproducción y sobre todo el número de crías. Abastecimiento de alimentos en la producción parental. Variación, aquí es una relación entre el esfuerzo reproductivo y la latitud. Selección del hábitat, también aquí tiene que ver, es un factor importante en el proceso de reproducción. Y condiciones ambientales, evolución de las características del ciclo de vida de las especies. En primer lugar, como introducción, vamos a retomar primero el concepto o el término de ciclo de vida o ciclo vital de un organismo. Va a ser el patrón de crecimiento, desarrollo y reproducción a lo largo de la vida de un organismo. Y este ciclo de vida está vinculado a adaptaciones fisiológicas, morfológicas, etológicas, bueno, que son impuestas por el medio ambiente, ¿no? Aquí, pues la adaptación más importante en un principio, partiendo de la teoría de la selección natural, primero es la sobrevivencia y el segundo punto es la reproducción. Y bueno, aquí la medida para medir, para ver la eficiencia de un individuo, pues es eso, ¿no? El número de crías y cuánto puede contribuir a la siguiente generación. A ver, chicos, solamente aquí términos, hacer la diferenciación entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento implica el aumento en número, en volumen celular de alguna estructura del organismo. Implica cambios cuantitativos, ¿no? Si estamos hablando de un árbol, si estamos midiendo su crecimiento, pues puede ser la altura y puede ser el diámetro del normal, ¿no? Ahora, cuando hablamos de desarrollo, van a ser los cambios fenológicos que presenta una planta, desde el ejemplo aquí los ciclos, ¿no? Desde que nace hasta que es adulto y se reproduce, tanto en plantas y animales. Bueno, aquí es el ejemplo de algunos organismos como los insectos, ¿no? Y los anfibios. Entonces, desde que nace hasta que se reproduce, eso le vamos a llamar desarrollo. En el estudio de estos ciclos, bueno, la fenología es la ciencia que estudia estos ciclos de vida en relación con los factores climáticos, ¿no? Y los cambios que se observan, ya sea diarios o estacionales, también los estudia la fenología. Aquí el texto menciona si el éxito reproductivo, es decir, el número de descendientes que puede procrear un organismo, primero es la medida de eficiencia de este organismo. Por aquí recuerden en la unidad 2, veíamos en el tema 2 que la eficiencia de un organismo se mide por la
contribución del número de descendientes que hace a cada generación, ¿no? En cuestión aquí, imagine diseñar un organismo con el objetivo de maximizar dicha eficiencia. Entonces ese organismo pues se va a reproducir después de que nace, se reproduciría continuamente y produciría un gran número de crías, ¿no? Pero esto en la naturaleza pues no es posible. Cada individuo va a asignar una determinada cantidad de recursos o energía para el proceso de reproducción, ¿no? Y no únicamente el proceso de reproducción, esa energía va a la reproducción, sino también recuerden a algunas actividades críticas, ¿no? Como el metabolismo, la temperatura, el equilibrio hídrico, etcétera. Y también, bueno, parte de la energía pues va al crecimiento, al desarrollo, y una mínima parte por aquí se menciona es la que se asigna a la reproducción. Bueno, entonces la cantidad de recursos asignados a la reproducción pues va a reducir la cantidad de recursos disponibles para el crecimiento. Por ahí vamos a ver ejemplos, ¿no? Cuando una especie asigna o un organismo asigna más energía a la reproducción, pues los demás, el crecimiento se detiene, ¿no? Entonces, también otro cuestionamiento, el individuo se deberá reproducir temprana, en su vida temprana, o retardar esa reproducción, pues también lo vamos a ver. También menciona que si un organismo puede producir muchas crías pequeñas o pocas pero grandes, pues también depende de la especie. Y bueno, entonces, sin embargo, cada tipo de especie pues va a afrontar estos compromisos. Recuerden, los compromisos son las presiones de selección natural, ¿no? Que son en sí las adaptaciones que va a realizar un organismo durante todo su ciclo de vida, relacionados con este proceso que es la reproducción. Estos compromisos que incluyen primero la forma en que se va a reproducir, la edad que se va a reproducir, la asignación de esos recursos destinados a la reproducción, el tiempo de reproducción, el número y tamaño de crías, o si hablamos de planta, pues semillas producidas, y por último, pues el cuidado parental, ¿no? Todas estas actividades pues van a implicar el proceso reproductivo y están delimitadas por la fisiología, la asignación de energía, el ambiente físico y biológico donde se desarrolla este organismo. Y bueno, el objetivo de este tema, vamos a ver los compromisos y la diversidad de soluciones que han desarrollado los organismos para asegurar el éxito de la reproducción y la continuidad de la vida aquí en la Tierra, ¿no? De todos los organismos. Bien, vamos a iniciar con el punto 1. A ver, el 1 le tocó a su compañera Giovanna. ¿Sí se encuentra? Sí, profa, buenos días. Buenos días. Le escucho. Adelante, por favor. Sí, bueno, en este tema hablaba sobre la reproducción sexual y asexual. Decía que en la reproducción sexual los individuos tenían una recombinación y había más de cromosomas y había una variación de la especie. Entonces era más fácil para ellos en generaciones ir adaptándose a los cambios que presentaba el medio ambiente. En cambio, en la reproducción asexual, los individuos eran genéticamente iguales a sus padres, por así decirlo, y ahí si había un cambio climático que afectaba a la población, pues iba a ser en todos, ya que pues todos tenían como la misma genética, por así decirlo. Decía también que en la reproducción asexual se producían crías sin necesidad de huevo o esperma y que estos individuos, como ya dije, eran genéticamente iguales a sus padres, y ponía el ejemplo de
de las fresas que se reproducían por tallos subterráneos y que brotaban nuevas raíces, y era una forma de reproducción asexual que era la también ponía otro ejemplo de las hidras, que estas se reproducían por gemación, que era otra forma de reproducción asexual. Y también hablaba sobre que había una reversión asexual y que estas se daban por un cambio ambiental en algún momento del ciclo vital, y también ponía de ejemplo a las hidras. Y mm, A ver, Giovanna, regresemos un poquito a la reproducción sexual. Ahí habla de dos gametos. Dígame cuáles son los gametos que intervienen en la reproducción sexual. decía que los individuos producían gametos haploides Ujú. y que se formaban y que se unían para formar una célula diploide, que poseía, perdón, una dotación completa de cromosomas. Ujú. Bueno, a ver, dice la reproducción sexual entre organismos diploides, el juego de dos cromosomas, como usted lo dijo, la mitad la aporta el macho y la mitad la hembra y forma un organismo diploide. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas estructuras en la reproducción sexual? Sí, Giovanna, ¿cómo se llama esto? ¿Sí me escucha, Giovanna? A ver, chicos, biología de secundaria, ¿no? Aquí el esperma y el huevo y forma un cigoto. Bueno, a ver, Giovanna, em, dígame algunas características de la reproducción sexual, por favor, en general. Pues decía que en la reproducción sexual era donde se daba la recombinación y había más, o sea, a diferencia de la sexual, habían individuos únicos porque pues Ujú. cada uno tiene su propia genética. Acervo Entonces, genético, ujú, ajá. ¿Qué más? En cuanto a factores ambientales, ¿cómo es la respuesta en los organismos sexuales? eh, cada generación se va adaptando a los cambios que presentan el ambiente donde se desarrollan. Entonces pueden, pero así como algunos se adaptan, también algunos se va haciendo la selección natural y algunos pues no se adaptan, pero los que se adaptan pues van avanzando conforme van cambiando el ambiente y se van produciendo más generaciones. Bueno, entonces cada individuo va a responder en forma diferente, ¿verdad? Em, ¿Qué requisitos requiere la reproducción sexual? Mm, como usted lo dijo, el huevo, la esperma. Ujú. Órganos especializados, ¿no? Eh, cada especie pues tiene estos órganos. Muy bien, ¿qué más? Habla de varias características. Dígame otra, por favor, en la reproducción sexual. Decía que el costo de la variabilidad de la reproducción sexual era Ujú. que cada individuo podía contribuir solamente con la mitad de sus genes a la generación siguiente. Muy bien, la hembra y el macho. ¿Qué más? Hay más, otras tres más. Em, que los órganos reproductores especializados que no tenían relación directa con la supervivencia del individuo más allá de su reproducción, Ujú. Más. y que la producción de gametos, eh, Ajá. los comportamientos de cortejo y el apareamiento
eran energéticamente costosos para los animales. Muy bien. Y en términos de energía, qué es más costoso, producir un espermatozoide o un huevo? Era más costoso para las hembras. Para las hembras, y por ahí recuerden en casa las gallinas, pues siempre cacaraquean su huevo, ¿no? Perdón. Y es el único óvulo, fíjense, que podemos ver físicamente, eso, ¿no? Muy bien. Entonces, también el comportamiento del cortejo y el apareamiento, pues son energéticamente costosos, ¿no? Y bueno, espérenme tantito, nada más para... reproducción sexual, pues la mayoría de animales, ¿no? Se da este tipo. En las plantas, pues puede ser sexual y asexual. En los animales también hay reproducción asexual. Y aquí quise poner esta imagen, en este caso, por decir la mayoría de mamíferos, y bueno, la mayoría de animales, ¿no? La reproducción sexual, pues hay un contacto de apareamiento entre macho y hembra, ¿no? En la mayoría, bueno, los peces, pues no se da ese contacto físico, sino al tiempo del desove, la hembra suelta, por decir, en el agua los óvulos y el macho los espermas, y en el agua es donde se realiza esta fecundación, si no hay como contacto físico. Bien. En la reproducción asexual, ya lo dijo su compañera, los organismos pues son idénticos, no, de hecho aquí no requiere estructuras especializadas, ¿verdad? Eh, bien. A ver, chicos, habló su compañera de algunas, vamos a ver el ejemplo de la bipartición. Habló ya su compañera de, no habla tanto del libro de reproducción asexual, pero podemos encontrar en las fresas, es el ejemplo, por la extensión de un tallo. De tan solo toque tierra, pues empiezan a salir las raíces y se da el origen de otro individuo, ¿no? Las fresas se reproducen por estolones, pero también podemos tener una reproducción eh, asexual por medio de estacas incluso ya hay reproducción de cualquier parte de la planta, ¿no? Incluso de una hoja puede dar origen a otro nuevo individuo, de una yema igual. Podemos tener aquí asexual con los rizomas, los lirios. Aquí se podría decir que es su raíz, la extensión de la raíz, y da origen a otro nuevo individuo. Los bulbos, los comunes, las ajos, y se me viene ahorita aquí las plantas que vemos se me fue el nombre, bueno, en las papas también por tubérculos. En la papa, si ustedes tienen la curiosidad, se ven unos pequeños ojillos que le dicen, pues ahí si se corta esta pequeña parte nada más, y en la forma de sembrar las papas, ¿no? Eh, Podremos tener otro individuo por acodos, por los tallos, y aquí se enraizan, ¿no? Incluso una de las plantas que más se propaga por este medio de acodos son las magnolias, ¿no? Los tulipanes se movió aquí por bulbos. Bueno, esto sería a grandes rasgos la reproducción asexual de las plantas. También por extensión de raíces tenemos los álamos, los que están ahí a orillas de nuestro edificio de aulas. Ahí tenemos álamos y es la forma de cómo se reproducen asexualmente. Ahora en animales. En animales podemos tener la bipartición. En una célula se va fisionando, se va partiendo, fisionando en dos, y esta da origen a dos. Aquí vamos a tener el ejemplo de las amebas. Es la forma de cómo se reproduce un individuo. Las euglenas también entran aquí. La mayoría de bacterias pues sería este proceso. Por gemación, el núcleo se divide en dos. Uno se desplaza hacia la membrana y forma una yema que también se va separando y va formando otro individuo, ¿no? En caso de la gemación, ya lo dijo su compañera, es esta. Las hidras, estos organismos los encontramos en ecosistemas marinos. Aquí les va saliendo como un pequeño brote y este da origen a un nuevo individuo, ¿no?
Otro ejemplo es la partenogénesis, quiere decir que aquí un óvulo se desarrolla en el organismo, aquí sin haber sido fertilizado. Generalmente, pues diríamos que aquí son organismos hembras. ¿Dónde se da mucho esto? En los reptiles, se da también en los tiburones. Puede no haber reproducción sexual, pero la hembra puede autofertilizarse, por así decirlo, y tener cría. Otro es el lagarto de Cómodo, por ahí también vean, este también se reproduce por partenogénesis, por gemación, pues ya lo dije. También aquí, bueno, por el otro sería por fragmentación, un padre se fragmenta en múltiples pedazos, ejemplo, la estrella de mar puede tener reproducción asexual, puede fragmentarse un brazo y este brazo dar origen a otro individuo. Y también las planarias, estas las encontramos en las aguas encharcadas, sucias, pues es el mismo proceso, se puede fraccionar y cada fracción da origen a cada individuo. Por ahí al final habla de la partenogénesis. ¿Qué dice Giovanna? ¿Sí está Giovanna? Bueno, la partenogénesis, ya lo mencioné, aquí es la forma de procrear, pero sin haber fecundación, ¿no? Y uno de los organismos que considero yo muy, muy avanzados para mí, bueno, es mi percepción, pues son los pulgones, ¿no? Pueden tener esa facultad de ser hembras partenogénicas, pero también pueden aparearse, ¿no? Entonces pueden tener reproducción sexual y asexual. Por aquí menciona al final en los pulgones, puede haber una generación de hembras aladas. Esas hembras aladas emigran y bueno, también pueden generar pueden procrear por partenogénesis y estas hembras después regresan a la planta original y se reproducen sexualmente. Y aquí en esta reproducción sexual hay machos y hembras, se ponen los huevos y de nuevo incuban a las hembras sin alas y estas hembras sin alas pues dan aquí por partenogénesis y bueno, es incluso aquí miren, en invierno pues ahorita estaríamos en esta época, ¿no? De apareamiento de los pulgones, tanto hembras como machos, reproducción sexual en otoño. En invierno está la puesta de huevos para que en primavera surjan los pulgones, pues diríamos hembras sin alas, ¿no? Hembras sin alas procrean por partenogénesis en verano. Y bueno, y esta última generación al final de verano y aquí está el ciclo completo, ¿no? Por último, Giovanna, ¿cuáles serían las ventajas de la reproducción sexual y asexual? Sí, Sí, profa. por favor. Pues en la reproducción sexual es la variación. La variación, ajá. Y su desventaja sería pues lo que mencioné ya del cambio climático y que... Ah, no, esa sería la ventaja. De la reproducción asexual, su ventaja sería que hay un gran crecimiento de la población, o sea, como todos... y el costo de eso, pues la desventaja sería lo del cambio climático, pues si hay un cambio climático va a afectar a todos, pero la ventaja sería el crecimiento que tiene la población. Muy bien, gracias. A ver, ¿algo que quiera agregar? Mm, Si no, Creo que ya fue todo. muy bien, gracias. Bien, vamos ahora con su compañera. Gracias, gracias. Su compañero, perdón, Roberto Aguilar, ¿sí se encuentra? Roberto.
Bueno, Roberto no tiene participación. X. A ver, chicos, vamos a ver cómo puede ser la reproducción sexual en las plantas, ¿no? En las plantas vamos a tener desde la clasificación en la reproducción sexual, vamos a tener desde formas que se le van a llamar dioicas. Las dioicas son aquellas donde vamos a tener una planta que va a ser el macho y una planta que va a ser la hembra. El ejemplo, si nos gustan los pistaches por ahí, pues si ustedes van acá por Chihuahua, es donde vi estas plantaciones. Tienen ahí en las plantaciones una hilera de árboles macho y contiguamente otra hilera de árboles hembra, ¿no? Entonces a esto le diríamos que es una planta dioica. Tienen los sexos, o el macho y la hembra, pues por separado, ¿no? El otro forma de reproducción son las plantas monoicas. Las plantas monoicas son aquellas que en el mismo individuo, en las flores, podemos tener estructuras de macho, podría decir. Los estambres y la hembra pues tienen el óvulo, la misma flor, las mismas flores. En este caso les vamos a llamar que son las flores hermafroditas, ¿no? Y por aquí menciona que son las flores perfectas. Entonces, en los organismos vegetales, estos individuos pueden ser hermafroditas cuando poseen flores bisexuales, con órganos masculinos que van a ser los estambres y femeninos que van a ser los ovarios. Dice como los lirios, ¿no? Lirio sería un ejemplo de flor hermafrodita. A estas flores les vamos a llamar perfectas. Aquí el tiempo asincrónico de maduración del polen, el óvulo, reduce las posibilidades de que para la autofertilización, ¿no? Otras plantas monoicas poseen flores masculinas, en este caso, bueno, flores hermafroditas serían estas, pero también otras plantas monoicas que serían estas van a tener tanto flores masculinas cuanto flores femeninas, ¿no? El ejemplo de nuestros pinos también pues tenemos a diferente altura los estróbilos que le denominan masculinos y los estróbilos femeninos que están, los masculinos se van a encontrar arriba de la copa. Bueno, si dibujamos una copa, en la parte de arriba encontraremos los denominados estróbilos masculinos y en la parte media y baja encontraríamos los estróbilos femeninos, ¿no? Entonces, estas serían hermafroditas, pero con flores bisexuales. Bueno, pues son monoicas, monoica es la misma planta, pero va a depender. Hermafroditas es una sola flor. Y aquí vamos a tener también flores, pero separadas a diferente altura del individuo, ¿no? Ahora, menciona aquí, dice, ¿cuál es la ventaja de que una planta sea monoica? Primero aquí la ventaja pues es en términos de energía, ¿no? A estas flores, bueno, a ver, en las flores, en estas donde tenemos los dos tipos de flores, se les van a llamar flores imperfectas, ¿no? La ventaja es que una sola planta, pues se puede autofertilizar y pueden colonizar nuevos hábitats, serían como las formas de las plantas, estas ventajas, ¿no? Aquí muchas de las plantas ruderales o anuales, bianuales, pues tienen esta facultad, ¿no?, de autopolinizarse. Incluso una planta puede dar origen a una población entera de plantas, ¿no? Bien. A ver, aquí menciona es el lirio, el ranúnculo, sería un ejemplo miren qué bonitas son los ranúnculos, son plantas de ornato, es una planta hermafrodita. El caso del maíz sería el ejemplo de una planta monoica. Aquí está la estructura masculina y acá la estructura femenina, ¿no? El ejemplo de la papaya, jóvenes, es un caso muy particular, puede tener flores hermafroditas,
Puede también tener flores femeninas, pero también puede tener en la misma planta flores masculinas, ¿no? Los tres tipos de flores puede presentar la papaya. Bien. Ahora, en caso de la reproducción sexual en animales, ejemplo, va a ser la dioica, ya vimos, igual que en las plantas, machos y hembras son diferentes individuos, y ya lo mencionó su compañera, son organismos que van a, por medio de los gametos, el óvulo y el esperma, pues van a formar un organismo diploide llamado cigoto. Bien. También aquí en el 2 pueden ser, aparte de dioicas, pueden ser también hermafroditas, pero aquí cambia un poquito el concepto. Aquí pueden ser los animales hermafroditas, en principio, van a poseer tanto órganos sexuales femeninos como masculinos. En este caso, pues habla, dice testículos y ovarios, ¿no? En los hermafroditas simultáneos, el órgano masculino de un individuo se aparea con el órgano femenino de otro individuo y viceversa, y van a producir toda una generación de hermafroditas, ¿no? El ejemplo, eh, bueno, aquí vamos a encontrar el ejemplo, pues algunas estrellas de mar, algunos moluscos también son hermafroditas, y miren, bueno, aquí les recordé que también por partición se puede generar un nuevo individuo, bueno, otro individuo muy avanzado, ¿no? La ventaja de esta reproducción de los hermafroditas es que pueden producir el doble de crías que una población que es unisexual como esta, ¿no? Ahora, también hay hermafroditas secuenciales, es decir, en una temporada o por algún evento pueden convertirse ya en hembras o pueden convertirse en macho. Simultáneos también son los caracoles jóvenes. Las lombrices también tienen esta facultad de ser hermafroditas, ¿no? Aquí, en caso de los hermafroditas secuenciales, el cambio tiene lugar cuando los individuos se desarrollan y maduran. Cuando cambian de sexo, puede ser que la población se reduzca, ¿no? El ejemplo de los peces payaso. Si la población de hembras se reduce, pues los machos pueden cambiar a hembras o viceversa, ¿no? También cuando se elimina parte de la población, por ejemplo, si eliminamos parte de los machos y solamente quedan hembras, pues también esas hembras cambian de sexo, ¿no? Entonces, los peces pueden ser primero hembras y después cambiar a macho. Aquí también están los caracoles, las babosas, las almejas, los mejillones, pues organismos marinos, pues pueden cambiar, tienen esta facultad, ¿no? En caso de hermafroditas aquí secuenciales, es esta planta, habla el libro de esta Arisaema trifilum. Es una herbácea clónica de los bosques de Norteamérica, y pueden producir tanto flores masculinas un año, un brote vegetativo asexual el siguiente año, flores femeninas el siguiente año, también puede producir flores de ambos sexos, brotes vegetativos asexuales. Es decir, a una etapa reproductiva le sigue otra con otro cambio, ¿no? Y aquí la hipótesis es que esta planta pues ahorra energía, ¿no? Porque ya mencionó su compañera, el producir óvulos pues es un gasto energético para las plantas féminas, ¿no? Entonces las flores masculinas y el polen son las estructuras más económicas en términos de gasto de energía. Por eso sería esa estrategia, ¿no? Bien, creo que el punto 2 ahí termina. Bien, vamos con el punto 3. Le pido a quien sigue. A ver, punto 3, Areli.
se encuentra Amador Fernández Areli. Areli 1, Areli 2. No, bueno. En el punto 3 se hace una comparación sobre los sistemas de formación de parejas en el cuidado de las crías. Aquí pues vamos a hablar sobre la elección de pareja en el proceso de reproducción sexual, ¿no? Inicia aquí con un relato en un sitio con vegetación al borde del bosque, un par de zorros rojos, vulpes, han cavado una madriguera, dentro de esta se encuentra la hembra con sus crías, afuera están los restos de alimentos que el macho le ha llevado a la hembra para ella y sus crías. Dentro del mismo bosque un ciervo hembra ha escondido un cervato camuflándolo en una parcela de lechos en el suelo forestal. El ciervo padre se ha ido, la única interacción con la hembra fue durante el apareamiento del otoño anterior. Estos dos ejemplos pues representan los dos extremos, ¿no? Sobre el patrón de apareamiento y la formación de parejas. Una es la monogámica, hablamos de los zorros y por ahí, jóvenes, ahí un término muy despectivo para las mujeres que voy a hablar despectivamente cuando decimos zorras y pues no, este término está muy empleado, muy mal. De hecho son los animales más fieles en cuestión de una pareja monogámica, ¿no? Entonces, pues estos ejemplos, ¿no? Presentan estos dos extremos, ¿no? En donde hay un vínculo en la pareja y el otro extremo, pues nada más en el proceso de apareamiento y bueno, el macho se olvida de las crías, ¿no? Bueno, caso parecido en la especie humana, estos dos tipos de formación de parejas, bueno. Hablamos de la monogamia, que es el ejemplo de los zorros. Forman un vínculo de pareja perdurable entre el macho y la hembra. Es más frecuente en muchas aves y bueno, muy poco marcado en mamíferos, pero aún así hay mamíferos que sí. Ejemplo, los zorros, ya hablé, las comadrejas, los que llamamos hurones, ¿no? Es otro ejemplo, los castores. El otro ejemplo es este animalito, la rata almizclera. Los ratones de pradera también son monogámicos. Las aves, pues ni se diga, estas aves pues son monogámicas. Aquí pues hay una cooperación entre ambos padres y es necesaria pues para mantener las crías de manera exitosa. La mayoría de aves son monogámicas, pero también pueden ser monogámicas estacionalmente, porque la mayoría de crías, recuerdan, están en estado altricial cuando están desnudas, les falta el calor y bueno, necesitan protección, ¿no? Aquí, en términos de eficiencia, pues el macho va a incrementar esa eficiencia continuando su inversión en la cría, no en la búsqueda del alimento. Sin él, pues en la cría que lleva sus genes, pues no sobrevivirá, ¿no? Cuando una hembra se aparea, bueno, aquí hay excepciones de la monogamia, pero bueno, ya no hablaría de monogamia, ya sería poligamia, cuando el macho y la hembra pueden aparearse con otros individuos mientras están en la etapa reproductiva, con la pareja primaria y el cuidado de las crías. Bueno, igual esto sucede en la especie humana. Cuando una hembra se aparea con otros machos, pues también esta puede incrementar la eficiencia porque sus crías pueden recibir cuidados de dos o más machos, ¿no? Se da mucho esto en las aves. Entonces, aquí en este tipo, cuando es excepción de la monogamia, el macho incrementa su eficiencia porque puede producir muchas crías con varias hembras. Caso parecido con la especie humana. Y otro ejemplo de monogamia es el zorro fennec. Este lo encontramos en Australia. Bueno, otro ejemplo de monogamia, nuestro símbolo nacional, el águila real, es una especie monogámica. Si muere cualquiera, ya sea el macho o la hembra, pues no se vuelve a juntar con ningún otro individuo. Bueno, ahí no hay viudos, sino... No, sí hay viudos, ya no se vuelven a casar.
Bueno, ahora el otro extremo es la poligamia, ¿no? Por aquí habla de un término que pues no me gusta para los animales, ¿no? Es de los animales pues actúan por quizá instinto y por mantener las generaciones, ¿no? Habla de un término llamado promiscuidad. Machos y hembras se aparean con uno o varios individuos del sexo opuesto y no forman un vínculo perdurable como en los monogámicos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la poligamia, cuando una hembra eh, puede tener varios machos o un macho puede tener varias hembras. Se da mucho en mamíferos, la hembra, bueno, aquí a ver, en la hembra vamos a hablar de dos términos. Primero, la poligamia puede ser la poliginia, es cuando un macho tiene un harén, ¿no? Lo vemos en casa, un gallo y muchas gallinas, un guajolote y muchas guajolotas, ahorita que estamos en el rancho. Bueno, este término, la poliginia, en la especie humana se da por ahí en las culturas de Medio Oriente, por los árabes, ¿no? Pueden tener 2, 3, 4 esposas, pero ahí la única, me parece que hay una ley para ellos, que siempre y cuando las puedan mantener, se permite esta poligamia, ¿no? O poliginia, que es el hombre, es el que tiene varias esposas, ¿no? Y el otro término es la poliandria, es cuando una hembra pues puede tener varios machos. Y bueno, le digo, todo parecido con la especie humana pues es igual, ¿no? Por ahí se menciona, de hecho, evolutivamente somos poligámicos, pero moralmente debemos de ser monogámicos, ¿no? Bien. En estas parejas, la hembra pues va a criar a la descendencia. Los machos pueden contribuir con mucho o poco cuidado o proporción de alimento a la descendencia, ¿no? Aquí en la poliginia, pues los machos se van a parear con la mayor cantidad de hembras posibles. Excepción, pues ya vimos los zorros, también los lobos, ahí es por clanes y pues nada más el macho alfa es el que se puede aparear. Otros cánidos, el macho aporta aquí en el ejemplo, ¿no? De los lobos, el macho aporta a la hembra y a sus crías defensa y territorio, pero también tanto el macho como la hembra pues crían a las crías, ¿no? Eh, bueno, la poligamia entonces es la captación de dos o más parejas por parte de un individuo y bueno, y en este caso puede o no haber un vínculo, ¿no? Entre estas parejas. Y bueno, ya hablé. Eh, También aquí el individuo puede ser la hembra, dice, generalmente pues no se va a involucrar en el cuidado de las crías. Algunos padres se liberan de estos deberes y pues van en busca de más eh, conquistas y bueno, y dedican más tiempo y energía a la competencia por buscar otra pareja que por los recursos y alimentos, ¿no? Y bien, ejemplo, aquí habla uno es el venado de Virginia. De hecho, cuando se da esta poligamia, pues siempre hay un macho alfa, ¿no? Es el que tiene la oportunidad de aparearse con más hembras. Eh, Bien, a ver, un tipo de poliandria lo vamos a tener con estos individuos, estas individuas. La jacana es una ave acuática, falaropo también es una ave marina, sobre todo lo encontramos en las playas, los falaropos y los correlimos, pues aquí quien selecciona a los machos es la hembra, entonces es un tipo de poliandria. Eh, más, Aquí tanto la poligamia como la poliginia depende de la distribución, de la capacidad de los recursos y especialmente de la calidad de hábitat, ¿no? La hembra produce múltiples puestas de huevos, cada una con un macho diferente. Una vez puestos, en algunas especies el macho comienza la incubación y se vuelve sexualmente inactivo. Bueno, le ganó el amor paternal. Eh,
Ahora, ¿cuáles son las condiciones para formar estas parejas? La naturaleza y la evolución de la relación de parejas está influenciada por las condiciones ambientales, por la disponibilidad de alimento, disponibilidad, distribución de los recursos, también por la capacidad de los individuos para accesar o buscar estos recursos como el alimento, en las aves, pues un sitio donde anidar, ¿no? Ahora, si el macho no colabora en la alimentación, en la protección y no aporta ningún recurso, pues la hembra no tiene ningún beneficio y el macho pues no gana en eficiencia quedándose con la hembra, va a buscar más hembras, ¿no? Si el hábitat fuera lo suficientemente uniforme, pero si existe una pequeña diferencia en la calidad del territorio, entonces aquí se favorece más a la formación de parejas monogámicas, ¿no? Porque la eficiencia de las hembras en todos los hábitats pues es casi la misma. Ahora, si el hábitat es muy diverso, muy heterogéneo y se tiene zonas más productivas, la competencia es más intensa y algunos machos pues van a reclamar esos sitios más mejores, podríamos decir, ¿no? Y los machos menos competitivos pues se van a situar en los territorios más marginales o los más pobres. Entonces, en este caso, bajo este tipo de circunstancias, cuando el hábitat es diverso y los machos dominantes se quedan con los mejores territorios, pues una hembra va a encontrar más ventaja al unirse con otra hembra. Bueno, a ver, primero, puede encontrar más ventaja una hembra, tiene el macho, otra hembra se va a unir a esa hembra con ese mismo macho y van a defender ese recurso, ¿no? Es decir, aquí puede haber poligamia, podría decir, por interés por el hábitat, ¿no? Entonces, una hembra pues siempre va a preferir un macho que defienda un territorio rico que un territorio pobre, favoreciendo la poligamia, aunque el macho provea solo una pequeña ayuda en el cuidado de las crías, ¿no? Entonces, pues hasta aquí hay interés, jóvenes, en cuidado de las crías. Entonces se prefiere a un macho que defienda un territorio rico que un territorio marginal o pobre. Y bueno, esta sería la formación de las parejas. Perdón, chicos, pero es muy parecido todo esto que estamos viendo con la especie humana, no somos exentos. Bueno, ahora, el punto 4, ¿cómo conseguir pareja en esta reproducción sexual? A ver, Raimundo se encuentra. Raimundo, ¿sí me están escuchando, jóvenes? Sí, profesora. Raimundo se... Gracias. ¿Raimundo se encuentra? ¿Zárate? No. Muy bien, jóvenes. Vamos con el 4 entonces. Selección de pareja. Por aquí hace alusión un poco al extravagante plumaje, extravagante, muy elaborado, muy bonito. Es uno de los plumajes más bonitos de las aves. Bueno, también aves del paraíso poseen esta característica de un plumaje muy bonito. Bueno, hace como una introducción, el extravagante plumaje del pavo real fue un problema perturbador para Charles Darwin. Las plumas de su cola son grandes, muy bonitas, aquí hablan pues, desgarbadas, requieren para mantener ese plumaje, pues el individuo requiere una considerable asignación de energía para desarrollarse, ¿no? Además de que son muy llamativos y bueno, y representan un obstáculo cuando, bueno, huyen de los depredadores, ¿no? En su libro El origen del hombre y la selección en relación al sexo en 1871, Darwin observó que el elaborado y extravagante plumaje de los pájaros, los cuernos, las astas y el gran tamaño de los machos de algunos ciervos poligámicos parece ser incompatibles con la selección natural, ¿no? Explica por qué machos y hembras de la misma especie a menudo difieren ampliamente en el tamaño del cuerpo.
la ornamentación, el color, y a esta característica pues le vamos a llamar dimorfismo sexual, ¿no? Cuando diferenciamos los sexos en una especie, ¿no? La hembra, el macho, y también aquí en los pavos reales la hembra y macho se diferencian. En mamíferos generalmente los machos son más corpulentos, ¿no? Bueno, excepciones. Entonces, a esto le vamos a llamar esta característica donde se diferencia ampliamente la hembra y el macho, pues le vamos a llamar dimorfismo sexual. Eh, Aquí Darwin desarrolló una teoría de la selección sexual. Esta teoría de la selección sexual la divide en dos, que es la selección intrasexual y la selección intersexual. En la intrasexual supone una competencia entre machos o entre hembras por la posibilidad de aparearse, ¿no? Aquí generalmente siempre vamos a tener un macho alfa, ¿no? Los machos desarrollan características muy exageradas, como el gran tamaño. En caso de los lobos, pues los machos son más agresivos, lobos marinos. Eh, en los machos, bueno, en los ciervos, pues sus órganos de amenaza, las astas, los cuernos, le ayudan en la competencia para encontrar pareja, ¿no? Entonces aquí hay una exhibición, aquí en la selección intrasexual de los machos, se podría decir con características, por aquí habla de características sexuales exageradas, ¿no? En las aves pues son el colorido, en las aves también puede ser los cantos, ¿no? Los cantos pueden significar el que el macho, un canto muy elaborado puede significar que el macho tiene, eh, incluso defiende un territorio muy bueno, ¿no? Y la otra en la selección intersexual también supone atractivos diferenciales, es decir, cada macho pues va a tener su atractivo o cada hembra tiene su atractivo para el otro sexo, entonces conduce a ciertas características como el brillo, el plumaje elaborado, va a utilizar exhibiciones sexuales, como también el desarrollo de algunas características, cuernos y astas, pero aquí en la diferencia que en la intersexual, pues todos los machos o todas las hembras tienen la oportunidad de aparearse, ¿no? En este tipo de selección intersexual. Entonces aquí, por acá, a ver si lo puse, aquí está, bueno, perdón, iba yo a hablar de los lex, que son estos, bueno. Existe entonces una rivalidad entre machos y hembras para llamar la atención de la hembra, y esta determina, pues, de todos los machos que vea, pues, cuál es el que le gusta, cuál es el ganador y lo selecciona como pareja, ¿no? Ahora se cuestiona si las características como la coloración, el brillante plumaje elaborado y el tamaño del plumaje del pavo real influyen en la selección de los machos y hembras, ¿no? Por aquí se hizo un experimento, ¿no? Marian Petri realizó experimentos para examinar esta selección intersexual en los pavos reales, midió la longitud de la cola de los machos que elegían las hembras durante la época de cría. Y los resultados primero muestran que las hembras seleccionan los machos cuya cola sea más grande y más colorida, ¿no? En una segunda parte, este investigador pues les quitó las plumas de la cola a los machos y observó pues que hay una disminución en el éxito de apareamiento, es decir, pues las hembras ya no los seleccionaban porque la cola estaba corta, ¿no? Entonces prácticamente para los pavos reales pues el tamaño de la cola sí importa, ¿no? Bueno, ahora, el hecho de que un macho tenga estas desventajas, bueno, primero el que tenga una cola colorida y larga, pues también implica una desventaja, pues son más vulnerables en cuanto a la depredación, ¿no? Pero en cuanto a términos de cómo lo elige la hembra, pues significa que este macho en términos de salud, pues tiene fortaleza y tiene una superioridad genética, ¿no? Eh,
Si una hembra por aquí tiene preferencias por estos machos con las plumas largas, tendrán crías que llevarán pues su acervo genético. La fuerza, bueno, por último, dice la fuerza que impulsa la evolución de determinadas características sexuales exageradas en los machos es la selección de las hembras, ¿no? Pues al final de cuentas las hembras son las que van a eh, tener las crías en la reproducción sexual. Bueno, este mecanismo también de la selección por el plumaje, el colorido del plumaje, los cantos muy elaborados, pues se da mucho en las aves, ¿no? En los reptiles también, por ahí si ustedes tienen la oportunidad de ver documentales, incluso la coloración de los machos cambia, ¿no? Cuando están en época reproductiva. Y bueno, aquí hay una hipótesis que solo los machos más saludables pueden desarrollar el tipo de plumaje, el tipo de la coloración. Y bueno, por aquí habla si un macho tiene atrofiado su plumaje, pues está asociada generalmente a infecciones parasitarias y después parasitarias, pues se enferman, ¿no? Los animales. Bueno, entonces esta sería la forma de selección y también en las aves es muy bonito este cortejo, jóvenes, de buscar pareja. Bien. En el punto 5, a ver si está su compañero. Marilu, ¿sí está? Bautista Vigil. Sí, maestra, buenos días. Buenos días. Si puede acercarse, casi no se oye. Sí, maestra. Adelante. A ver, ¿ya se escucha mejor? No. No, se escucha muy bajito. A ver, adelante. ¿Sí? Ya le subí un poco de volumen. Es que está en Zoom. A ver, adelante, le escucho. A ver. Ahora sí, a ver. Ah, ok. Bueno, habla de... Solo, maestra, como que se escucha mucho un eco. No sé si sea por el micrófono. No, Bueno, yo así lo escucho. Pero bueno, voy a empezar. sí. Bueno, nos dice que la hembra, pues, tiene dos formas de elegir a su pareja. Una es la que ya usted mencionó, que es porque la hembra observa características en los machos que indican que son saludables, como es el plumaje, y la otra, que es la que habla principalmente de este tema, es que la hembra pues elige al macho que lo, bueno, que le vaya a proporcionar un buen hábitat o que la pueda, eh, bueno, pueda servir para proteger un hábitat, conseguirle recursos. Y y bueno, aquí también habla de la monogamia y la poligamia. Y pues dice que en las hembras monogamias, ajá, pues para seleccionarla, pues toman en cuenta la capacidad del macho para captar un recurso y pues para defender el territorio que sea de buena calidad. Y nos pone un ejemplo de los pájaros cantores, en donde dice que las hembras pues basan su elección de machos en los cantos que tiene. Y, y creo que aquí también tiene que ver pues lo que usted mencionó hace un momento de que cuando tienen cantos muy elaborados pues como que es un indicador de que es bueno, puede defender bien un territorio bueno. Y luego habla, bueno, en otro ejemplo, igual de, del ¿cómo? Carricerín, ajá, que pues igual tiene cantos más complejos y pues puede quedarse con los mejores territorios, pero pues dice que no hay ningún estudio que indique que este mecanismo pues en realidad sí funcione y las hembras pues se vayan con con esos machos. Y luego viene las especies poligamias y
Dice que que aquí pues las hembras pues tienen una preferencia pues por los machos que viven en los territorios que son buenos. Y dice que las hembras pues pueden convivir con otras, con otras hembras y aún así pues tendrían buenas condiciones para vivir y pues con buena comida. Sí, aunque aquí pasa, ¿no? Como la especie humana, el polígama, aunque Pues, no aporta nada, pero las hembras ahí están, ¿no? pues mientras les dé de comer. Sí. A ver, por último, hábleme, ¿qué son los legs? Por ahí habla de los legs. Sí, dice que son pues grupos de cortejo en donde los machos defienden los territorios pequeños que no, como que no tienen muchos recursos. Y entonces pues las hembras llegan, eligen a uno, pues nada más se reproducen y se van. Y se van. Muy bien. A ver, ejemplos de legs, ¿cuáles serían? Los Bueno, dice que son pájaros, mamíferos y creo que también insectos. Insectos. Las ranas, los anfibios Ujú. también. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más decía de que, por ejemplo, si los machos dominantes pues se quedaban con las mejores hembras o algo así, bueno, o al revés, algo así, pues los menos dominantes pues tenían la oportunidad de aparearse también. Sí, en esto de los legs, ¿no? Todos tienen la oportunidad de aparearse o de conseguir pareja, ¿no? De hecho, en estas exhibiciones las hembras seleccionan a los machos y todos tienen la oportunidad de seleccionar esa pareja, ¿no? Muy bien. ¿Más? Creo que eso es todo, maestra. Muy bien, gracias. Bien, nada más para agregar un ejemplo, dice, porque aquí menciona, en el caso de que el macho polígamo no ofrezca recursos, ¿cuál es el método de selección de las hembras? A ver, cuando el macho polígamo no ofrece recursos, la hembra posee una información limitada sobre cómo actuar. Primero, debe de seleccionar a un ganador que venza a otros en combate. El ejemplo, el borrego cimarrón, los ciervos, las focas. Selecciona a su pareja por la intensidad de exhibiciones de cortejo o alguna característica morfológica que refleje la superioridad genética y la vitalidad del macho. Y hasta ahí termina, porque el macho, pues en este tipo de poligamia, pues no aporta el cuidado para las crías, ¿no? Ejemplo de polígamo, los ciervos, las focas, existe un macho dominante y tiene un harén, ya lo vimos. Y bueno, estos legs, o llamados ruedos, son donde se exhiben los cantos, las exhibiciones, incluso, bueno, se ve ahorita en Chapingo, ¿no? Cuando llegan las aves migratorias, hay unas aves negritas que hacen estas exhibiciones. Bueno, estos son los tordos, ¿no? Pero hay otras que les llamamos primaveras, no sé cómo se denominan. Y hay exhibiciones, ¿no? De estos animalitos en época de reproducción. Y incluso las ranas, lo mismo, esta exhibición. Y como dijo su compañera, pues tienen la oportunidad de formar parejas. Bien, vamos con el punto 6, que es la reproducción. El esfuerzo reproductivo. A ver, está por ahí César. Cano Quirós 1, Cano Quirós 2, Cano Quirós 3. Muy bien, punto menos. A ver. Aquí hablamos del esfuerzo reproductivo. Los organismos inviernen. Perdón, a ver, fuera. Me estoy peleando con mis gatos, perdón. Ya vimos aquí, todos los organismos pues van a invertir energía en el proceso de la reproducción, ¿no? Recordemos que una parte de la energía pues se utiliza en el crecimiento,
en la manutención del cuerpo, la captación del alimento, en la defensa del territorio y escapar de los depredadores, ¿no? El tiempo y la energía designados en la reproducción va a constituir el esfuerzo reproductivo de un organismo. Cuanto mayor es la cantidad de energía que gasta un organismo en la reproducción, pues va a ser menor la cantidad de energía que va a asignar a su crecimiento y a su manutención del organismo, ¿no? Ejemplo, por aquí menciona el ejemplo de las cochinillas, ese Armadillo vulgare, este isópodo, dice, tiene una menor tasa de crecimiento que las hembras. Bueno, las hembras reproductoras van a tener una menor tasa de crecimiento que las hembras que no se reproducen. Entonces las hembras reproductoras disminuyen su crecimiento y esto trae como consecuencia pues disminuir su capacidad para competir por recursos, sobrevivir y reproducirse en el futuro, ¿no? En cambio, aquí una hembra que no está en la edad reproductiva, pues toda esa energía pues la invierte en su crecimiento, ¿no? Ahora, dice, existe una relación negativa entre el crecimiento anual y el tamaño de cosecha de los pinos. El ejemplo Pseudotsuga menziesi es esta especie. Cuanto mayor es el número de conos que produce, es decir, ahí invierte más energía en la reproducción de conos, su crecimiento radial, es decir, el diámetro normal disminuye, ¿no? Y lo vemos aquí, hay una correlación negativa. Entre más número de piñas o conos produzca, su crecimiento, su diámetro normal disminuye. Cuando es poca producción, pues quiere decir que está asignando más energía a engrosar el tallo que a reproducir piñas. Ahora, la cantidad de energía pues va a diferir de organismos a organismos. Aquí habla de herbáceas perennes, es decir, las que no se mueren. Bueno, sí, llegan a morir, pero su ciclo de vida es un poco largo, ¿no? Entonces, herbáceas perennes o árboles invierten entre un 15 y 20% de energía a la reproducción. También puede reproducción sexual o asexual también. Las plantas silvestres anuales asignan entre un 15 y 30% de energía. Las plantas cultivadas como el trigo, la cebada, invierten entre un 35 y 40% de su energía. Recordemos, estas son plantas anuales. En animales, un ejemplo, la lagartija, la cerca vivípara, invierte muy poquita energía, entre 7 y 9% de su energía pues a la reproducción. La salamandra de montaña, aquí es una especie que gasta casi el 48% de energía, casi el 50% de su energía en la reproducción. Bueno, aunque podemos ver, estos animalitos pueden tener una madurez, ¿cómo se llama?, indeterminada, ¿no? Y pueden reproducirse antes. Bueno, aquí la inversión de un organismo, la inversión de energía de un organismo en la reproducción, dice, no solo va a incluir la reproducción de la descendencia, sino también incluye los costos sobre el cuidado y la alimentación para la progenie, ¿no? Siendo esta inversión lo que determina la eficiencia de un individuo. Entonces, la eficiencia en términos evolutivos de un individuo pues no se limita a tener crías, sino también invertir en costo, en cuidado y alimentación, ¿no? Y por último, también menciona ahí, la eficiencia de un individuo pues se va a medir primero por el número de descendientes que logran tener, que sobrevivan y que esos descendientes se reproduzcan. Entonces, hasta ahí mediríamos la eficiencia de un individuo, ¿no? Ahora, ¿qué factores intervienen en esto de la eficiencia de un individuo? Pues la forma en la que asigna esa cantidad de energía a la reproducción, el momento o la época en que se va, no la época, es el momento en términos de madurez, ¿no? En la
que se va a reproducir, el número y tamaño de crías producidas, el cuidado y la defensa de esas crías, y por último, pues todo esto influye en la interacción del ambiente, ¿no? Que en suma, pues son todos estos factores que mencioné, pues son los compromisos en la reproducción. Entonces, la asignación de energía, el momento de la reproducción, el número y tamaño de crías o descendientes, el cuidado y su defensa. Entonces, todo esto le vamos a denominar compromiso en la reproducción. Mira, 7. Todavía nos da tiempo. A ver, se encuentra, chicos, Eric Cruz. Sí, profe, buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Sí, bueno, aquí como usted ya comentó, que los organismos utilizan su energía primeramente para el crecimiento y el desarrollo. Crecimiento, desarrollo y el almacenamiento ahora sí que de la energía. Sí. Pero llega un punto en el que el organismo usa toda su energía para, para la reproducción. Y pues nos habla de dos tipos, que bueno, que es la reproducción perdón, Seménpara. seménpara, que bueno, es lo que como que ya, bueno, tienen un solo periodo o tiempo de reproducción, Sí. pero habla que hay plantas que son de vida corta, que se centran más en dar bueno, dar una eficiencia mayor para compensar el ciclo o ahora sí que el tiempo de reproducción, porque por ejemplo en la ambrosia, la planta ambrosia es viven hábitats perturbados. Entonces es como muy imposible que se dé una reproducción continua. Entonces este, trata de ver el mayor tiempo posible para ya cuando llegue el tiempo de reproducción, pues haya una posibilidad de que siga, bueno, tenga descendencia. Ajá. Y también habla sobre plantas y animales que tienen un tiempo más largo de vida. Por ejemplo, las cigarras, que pasan de 13 a 17 años bajo la tierra, se centran en crecer, en desarrollarse y todo eso. Y y ya cuando salen de la tierra para reproducirse, es un poco de periodo de tiempo. Pueden ser días o a veces, sí, solamente días o a veces algunas horas. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Es- Se reproducen y después, ¿qué pasa con ellos? pues se reproducen y pues ya, mueren. Pues ya es lo que, así que este tipo de reproducción ya todo lo último que tienen, que almacenan de energía, lo utilizan para reproducirse, poder reproducirse y generar descendencia. Muy bien. Hábleme de los bambú. ¿Cuánto tarda un bambú? Los bambús tardan de entre 100 y 20 años para florecer. 120 años, ajá, para florecer y luego mueren, ¿verdad? Mire, esa Sí. sería para la estrategia de vida. Fíjense que a mí me hubiera gustado ser así. Ser productivo y al final morir, ¿no? Bueno, para no robar tanto oxígeno. ¿Qué otra planta? Es, Habla también de las espadas plateadas, ¿dónde se encuentra que esta esas planta? viven de entre 7 a 30 años. Ajá, estas las encontramos en las islas de Y pues Hawái. antes de... Ajá, Sí, ajá. sí, sí. Y pues creo que nada más sería eso de las semialparas. Ajá. Y también vienen los iteróparos, que bueno, lo tienen varios organismos, por ejemplo, que son las plantas perennes, los arbustos y los invertebrados. Digo, perdón, los vertebrados.
Invertebrados serían los invertebrados, la mayoría de insectos son semélparos, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Y mueren. Iteróparos, muchos eventos reproductivos y un ciclo de vida larga. A ver, hábleme más de los iteróparos. Bueno, estos se centran, bueno, tienen dos tiempos, se puede decir. Si practican la reproducción temprana, Sí. eh, tienen menos crecimiento y pues ahora sí que su madurez reproductiva no es, a veces no es la adecuada. Adecuado. Ajá. ¿Qué más? Entonces, Revivencia reducida. ajá, ¿Qué tiene una más? supervivencia reducida y y pues tiene un potencial muy bajo para la reproducción siguiente, porque estos son como más constantes en la reproducción, puede ser desde año tras año o así, pero o sea, es constante su reproducción, o sea, la practican a lo largo de su madurez o cuando ya están listos para reproducirse. Ajá. Y la reproducción tardía, tienen un mayor crecimiento, y tienen mayor supervivencia, pero hay un tiempo menor para la reproducción. Por ejemplo, en temporadas de reproducción, cuando se, cuando ¿cómo se llama? Se practica o la hacen, o, ajá, lo hacen a mitades del periodo, pues tienen una baja, tasa de reproducción y pues ahora sí que hay menos, hembras y machos en el lugar donde están, en su hábitat. Bueno. ¿Algo más que quiera agregar? Mm, no, creo que sería todo, profe. Bien, gracias. Muy interesantes, jóvenes, estos dos tipos de estrategias de tiempo de reproducción, semelparidad. Ya lo dijo los compañeros, solo hay un evento reproductivo, salen unas horas o semana, a lo mejor una semana y mueren, ¿no? Efémeras, estos serían todos estos organismos, son semélparos. La mayoría de tiempo viven en el agua como larvas. Cuando se convierten en adultos salen del agua, se aparean, la hembra regresa al agua a ovopositar y muere. La cigarra ya lo mencionó, el ejemplo de un invertebrado como los pulpos, aquí la hembra solamente hay un evento reproductivo, pone sus huevos, los cuida. Durante este periodo de incubación de los huevos no se alimenta y muere de inanición hasta que eclosionan los huevos. Otro ejemplo de reproducción semélpara pues son los salmones, ¿no? Llegan a desovar del mar, hacen la travesía hasta llegar al río donde fueron alevines, ahí se reproducen y mueren, ¿no? Semélpara y teróparos, pues ahí también nos incluimos como especie, ¿no? Hay varios eventos reproductivos. El único problema de los heteróparos, pues es esto, decidir en qué época. Bueno, en los animales, pues es como el llamado de la naturaleza, ¿no? Ahí no pueden decidir si antes o después, pero en la especie humana sí hay ese criterio de selección si se reproduce de forma temprana o tardía, ¿no? Temprana, por decir, ahí vemos las adolescentes en etapas ya reproductivas y bueno, adquirir ese compromiso de procrear, ¿no? Reproducción tardía también ahí hay, bueno, nosotros las mujeres, ahí podemos decidir si nuestra reproducción es temprana y tardía. En tardía, pues todas las implicaciones que mencionó su compañero, ¿no? En la tardía pues hay un menor tiempo para otra reproducción, pero hay suficiente madurez, hay madurez tardía. En caso de una reproducción temprana, pues se forza a una madurez temprana. Eh, bueno, no sé si científicamente sea una supervivencia reducida, pero bueno, aquí dice el potencial, incluso con las implicaciones, ¿no? El potencial reducido para una siguiente reproducción. Ahora, por último, dice, si un organismo debe realizar la máxima contribución con sus genes a la
a la siguiente generación, pues debe de equilibrar esto, ¿no? Si se produce en forma temprana o en forma tardía. Y bueno, y debe de valorar todo esto, ¿no? Desde una perspectiva del costo de fecundidad y también, bueno, aquí el costo es la propia reproducción de la descendencia, pero también se debe de valorar la sobrevivencia, ¿no? En los organismos, les digo, no, pues no hay como esa conciencia de la descendencia y la sobrevivencia, ¿no? Pues es el llamado de la naturaleza. Y bueno, el reloj biológico, ¿no? La maduración. Quedan 5 minutos. Este está muy corto, el 8, sí está, es muy cortito, lo podemos abordar. El 8 que está, a ver, Lisette, ¿sí se encuentra Lisette? Lisette, ¿no se encuentra? Bueno, vamos a abordar el 8 en 5 minutos. Vamos a hablar, dice, primero ya hablamos de la distribución de la energía, la asignación de energía para la reproducción puede potencialmente producir bien, la especie puede tener muchas crías de pequeño tamaño o pocas crías de gran tamaño, ¿no? La cantidad de descendientes pues va a afectar la inversión parental en cada tipo de especie y para cada individuo, ¿no? Si el padre produce un gran número de crías, solo va a poder ofrecer una inversión mínima para cada cría, ¿no? En estos casos los animales pues no proporcionan tanto cuidado parental y los vegetales, el ejemplo, ¿no? Los vegetales van a almacenar poco alimento en la semilla. Estos organismos generalmente habitan en lugares alterados, poco predecibles. En caso de animales marinos, en lugares como en el océano abierto, pues son muchas crías, muchos huevecillos, en donde las oportunidades de cuidado parental pues es casi nulo o escaso, ¿no? Entonces, al dividir la energía para la reproducción entre el máximo de crías que sea posible, los padres aumentan esa posibilidad de que alguna de ellas pueda establecerse en algún lugar y reproducirse en el futuro. La cantidad de energía asignada pues va a variar con el número de crías, el tamaño de crías y su madurez cuando nacen, ¿no? Por ahí, recuerden, hablábamos de las crías que son artificiales. Bien, algunos organismos pues van a gastar menos energía durante la incubación. Las crías nacen o emergen del cascarón completamente indefensos y requieren cuidado parental considerable, los llamados artificiales, ¿no? Los ratones por ahí también nacen en estas condiciones. Otros organismos pues van a tener un tiempo mayor de incubación o gestación, por lo tanto las crías nacen en un estado avanzado. En este caso les vamos a llamar como las crías precoces. Se encuentran capacitados para moverse, para buscar alimento al poco tiempo de nacimiento. Ejemplo, las gallinas, la mayoría de mamíferos, por ejemplo, las vacas, los ciervos, ¿no? El grado parental pues va a ser diferente de especie a especie. Aquí habla del bacalao, depositan millones de huevos que flotan y se mueven a través de las corrientes oceánicas, pues ahí no hay ningún cuidado parental. La perca sería lo contrario, también es un pez, pone cientos de huevos y les ofrece cierto grado de cuidado parental. Anfibios, ranas, aquí algunas especies pues hay un cuidado parental, ¿no? El ejemplo de las especies tropicales, bueno, vean ahí documentales muy interesantes de las pequeñas ranas que viven en las bromelias. Reptiles, cocodrilos, que sería la excepción, ahí hay una hembra pues que cuida a todas las crías, ¿no? En los reptiles pues no hay ese cuidado parental. Invertebrados, en algunos sí hay cuidado parental, el ejemplo el pulpo, crustáceos, las langostas, el cangrejo de río, el camarón, algunos mielpies pues apoyan y defienden ahí sus huevos.
El cuidado parental se desarrolla mejor entre insectos sociales. El ejemplo de las termitas, las abejas y las hormigas, pues son como que los animalitos que dan los mejores cuidados a la cría, ¿no? Desde la alimentación, la defensa, el calentamiento, la calefacción y el enfriamiento y la salubridad. Y bueno, hablamos aquí, jóvenes, no únicamente las hembras son las que invierten energía en el cuidado parental. El ejemplo de los pingüinos, el macho es el que empolla el huevo y la hembra es la que va a buscar comida. El caballito de mar, pues es el que da a luz, es el que procrea las crías, entonces pues cambia de especie a especie. Y bueno, chicos, aquí termina este interesante tema, muy bonito, sobre todo. Maestra, ¿sí me escucha? ¿Sí? El cuadro de fotosíntesis, ¿cómo se lo mandamos? A ver, el cuadro de fotosíntesis, ahorita voy a abrir la tarea para que lo vuelvan a subir en la 221, por favor. Ok, perfecto. En PDF, quiero sus documentos en PDF, por favor, porque luego al abrirlos se desplaza si me lo mandan en Word. Y Sí, bueno, gracias. sí. Y creo que aquí le dejamos, jóvenes, la próxima clase, por favor, aplíquense, compañeros que les toca exponer y no exponen. Entonces van a exponer artículos, es lo que les voy a dejar de tarea. Bueno, a ver, revisemos aquí. Bien, voy a detener la grabación y a ver, aquí alguien habló.